lo que dice Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En vez de recibir la salvación, esa comunión se le convierte en condenación. Esa comunión, Cristo que está recibiendo en Mateo 26, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. En vez de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, Judas recibe Satanás, recibe a Satanás en su corazón en horas de la noche. Me llama la atención, porque muchas personas, óigame bien, muchas personas están recibiendo la Sagrada Comunión sin haberse confesado. Están recibiendo la Sagrada Comunión y tienen años sin ir a confesarse. Están recibiendo la Sagrada Comunión y ni siquiera han hecho la primera comunión. No saben ni qué están comiendo. ¿Cuántas personas van a la misa, reciben la comunión y dicen, ay, yo me comí la galletica? No sabe lo que está comiendo. Entonces dice Jesús, entró en él Satanás. No supo lo que recibió. ¿Cuántas personas? Yo no sé si sepan, pero yo se los digo. Usted sabía que una persona que vive en concubinato, que una persona que vive en adulterio, usted sabía que una persona que es bruja, que haya matado a alguien, que haya cometido un aborto, que sea homosexual o lesbiana practicante, no debe recibir la comunión. ¿Usted sabía eso? Una persona que esté en pecado mortal no debe recibir la comunión. ¿Lo sabía? ¿Y cuántas personas viviendo en pecado mortal van y se levantan y comulgan? Van y se levantan y reciben la Sagrada Comunión, no les importa. Es que yo estoy casada por el civil. Ese no es el sacramento. Me casé por el civil y es lo mismo que casarse por la iglesia. Pues no. Debes haber casado por la iglesia, bendecido su hogar, su matrimonio, para recibir a Cristo. Y mucha gente está recibiendo su propia condenación porque está recibiendo la Sagrada Comunión sin haberse confesado, o habiéndose confesado, vive en pecado mortal y está haciendo mal. Y debes tener mucho cuidado, porque las cosas no son así. Entonces tenemos por un lado a Pedro, que se avergüenza de Cristo. En el momento en que dice, yo no me voy a avergonzar, eso le dice, sí, antes de que el gallo cante, usted me ha negado 3 veces. Y dice que no. Y por otro lado, a los que son como Judas, que están en la iglesia, participan en la iglesia, no dejan la brujería, no dejan la hechicería, no dejan de vivir mal, no se casan por la iglesia, no se confiesan, no dejan de matar, no dejan de quitarle la vida, interrumpir los embarazos, y no dejan a su pareja porque dicen que si Dios me ama y yo lo amo, yo puedo estar con un hombre siendo hombre, y yo puedo ser mujer y estar con una mujer. No dejan esa vida de promiscuidad y esa vida desordenada de hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es pecado. Y eso hay que dejarlo para recibir a Jesucristo. Entonces no vayas a comulgar si todavía usted no ha remodelado, reconstruido, arreglado, modificado esos pecados, esas cosas malas que tiene. Ay, Padre, está diciendo, no, yo le estoy explicando la palabra de Dios, se la voy a leer para que usted vea. No permitas que en vez de recibir a Cristo recibas a Satanás. Que en vez de recibir la sanación recibas tu condenación, una enfermedad, y eso San Pablo lo dice. Presten atención. Juan capítulo 13, versículos 21 y siguiente. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, escuchen, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Que uno de ustedes va a venderme. Que uno de ustedes va a preferir el dinero que a mí. Entonces Jesús nos enseña que de 12 personas que lo siguen, apóstoles, seguidores, uno lo traiciona. Por eso usted puede ver que dentro de la iglesia siempre hay personas que escandalizan,
que traicionan a Jesucristo. Pensemos en un sacerdote que siendo sacerdote cometió un error, cometió una falta grave y que se regó por todo el mundo. Entonces la gente se escandaliza y dice, es que los curas son esto, son aquello. No, Jesús lo dijo, de 12 a que me sigan, uno me traiciona. Y eso fue desde el inicio. Por eso usted podrá ver que muchas personas cuando miran al que traicionan dicen y hablan y comentan de la iglesia, pero no ven a los otros 11 que no traicionan a Jesús y están trabajando. Y aquí es donde vienen los escándalos. Los escándalos en la iglesia vienen por uno que traiciona a Cristo. No viene por 11 que están sirviendo a Cristo. Siempre vamos a ver que dentro de la iglesia el que traiciona a Cristo es motivo de bomba, de escándalo, de ruido. Pero los otros 11 que sí están trabajando, que sí están haciendo las cosas, no son motivos de admiración de nadie. Tenemos en la iglesia muy buenos sacerdotes, tenemos en la iglesia sacerdotes dedicados, esmerados en sus parroquias, haciendo el bien, predicando la palabra, sembrando el evangelio, ayudando a las personas, y eso nadie lo ve. Pero tenemos en la iglesia de 12 uno que traicionan a Cristo, hacen algo mal, y ese es el que ven, apuntan y señalan y relanzan arriba para que la gente se dé cuenta que la iglesia se está acabando destruyendo. No. De 12 uno traiciona a Jesucristo. Yo les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme, me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos, uno a otro porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, escuchen bien la respuesta. El discípulo amado estaba al lado de Jesús y Pedro le hace una seña, pregunte, ¿quién es? Y Jesús, cuando el discípulo amado pregunta, Jesús le respondió. Y escuchen la respuesta. Aquel a quien yo dé este trozo de pan que voy a mojar, ese es. Están en la última cena. Mateo 26, 26. Están en el momento de la comida. Jesús está sentado con sus discípulos compartiendo la última cena. Vámonos a Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio las gracias y se lo pasó diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Jesús está comiendo la última cena. Recuerden lo que decía Éxodo capítulo 12. La Pascua se sacrificaba un cordero. Ya más claridad, la verdad creo que más el jueves. Ya no hay cordero, no hay un animal. Porque Juan 1:29 dice, aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ese cordero es Jesús. Jesús agarra pan, lo parte, dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarra la copa y dice, tomen, beban, esta es mi sangre. Cuando están en la última cena, están comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, están compartiendo el paso del Señor, la Pascua, el Cordero es Cristo. En ese momento, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno que come conmigo me va a traicionar. Todos se desesperan, ninguno dice, yo soy, es aquel, nadie sabe. Judas ha hecho las cosas callado y muy seguro. Entonces Juan le dice al discípulo amado, pregúntele de quién. Se acerca al discípulo, Señor, ¿quién es? Y dice Jesús,
aquel a quien yo le dé este trozo de pan, ese es. Está compartiendo la última cena, es lo que se llama Sagrada Eucaristía. Va a comulgar, va a recibir el cuerpo de Cristo, va a recibir la Sagrada Comunión, y ahorita le leo lo que dice San Pablo, y va a recibir su propia condenación. Porque hay mucha gente que va a misa y cree que porque comulga ya se salvó. Y hay mucha gente que va y dice, y esto es un error, que usted no lo vaya a hacer, escuche. Que usted diga, tengo un pecado mortal, voy a comulgar y después me voy a confesar. No lo haga. Yo vengo a la misa, pero no encontré dónde confesarme. Voy a recibir la comunión y entonces después voy a confesarme. No lo haga, haga las cosas al derecho. Es que el padre de mi parroquia me dijo, confiese y ahorita comulgue y ahorita lo confieso. No lo haga. Primero usted se confiesa y después comulga, porque hay mucha gente chueca que va a la iglesia y llega y comulga y no se confesó. Está recibiendo su condenación. Le está pasando lo de Judas. Nunca se confiesa y ahí están. Los papás le dicen al niño, a ver, ¿usted ya hizo la primera comunión? Sí, pero no ha venido a misa los domingos, no se ha confesado, ya tiene un año sin ir a la iglesia, no importa. Yo voy a comulgar porque yo hice la primera comunión. Y se paró el pelado y fue a comulgar. Y la misa de los domingos, no ir, es pecado mortal. Y tenemos padres que no le enseñan a los hijos que no deben recibir la Sagrada Comunión sin haberse confesado. Sino por el contrario, ay, está chiquito, vaya, ¿qué pecado va a tener? Sí, que se confiese, que limpie su alma. Porque le pasó a Judas. Entró en él el bocado y ustedes van a escuchar. Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, y se lo dio a Judas. Y escuchen con atención, que la comunión no es un juego, que la comunión no se recibe en pecado, que la comunión que nos puede traer salvación, que nos puede traer el cielo, también nos puede traer la condenación por no estar preparado. Y escucha con atención que cuando Judas recibió la comunión no le hizo ningún bien. Que cuando Judas recibió la comunión y por estar entregando y votando y negociando a Cristo su Maestro, le sirvió para condenarse. Escúchenlo. Para que cuando usted vaya a comulgar, aprenda que no hay que comulgar porque la gente lo vea. Que no hay que comulgar porque de repente llegó para allá de cara caída, llegó a media misa y se fue a comulgar. No, si usted no llegó a la misa en el canto de entrada completo, no comulgue. Si usted no se ha confesado, no comulgue. Si está en pecado mortal, no comulgue. Si está en concubinato, no comulgue. Si está en adulterio, no comulgue. Si está yendo a los brujos, no comulgue. Si ha cometido un pecado de interrupción del embarazo, no comulgue. Si usted es un homosexual ateo, lesbiana ateo, no comulgue. Porque se está tragando su propia condenación. Óigalo. Judas recibió la comunión. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar, ese es. Mojó el pan y se lo dio a Judas. Oigan, hijo de Simón el Iscariote, paren la oreja, oído al tambor. Y tras el bocado entró en él Satanás. Y después de que Judas recibió el bocado, ¿saben quién entró? Satanás. Y estaban en la última cena, donde Jesús había dicho, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes. Es lo que Jesús ha dicho, Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Pero resulta que en Judas no tuvo vida eterna, tuvo su propia condenación. Es decir, que en vez de ayudarle le salió lo roto por lo escocido y entonces terminó entrando en él Satanás. Y a mí me da mucha tristeza cómo en la iglesia las personas están recibiendo la Sagrada Comunión. Llega la Semana Santa, llega el día del nacimiento, diciembre, llega miércoles de ceniza, domingo de Ramos, o el día de la boda o del matrimonio o de un bautizo.
no has ido todos los domingos a la misa, no te has casado por la iglesia, vives en adulterio, anda donde los brujos, anda practicando desórdenes sexuales y aberraciones, anda de borracho, anda de drogómano, de ladrón, vives una vida chueca y desordenada, que no has querido mejorar ni cambiar, y llegas a la iglesia con tu cara bien lavada, sin confesarse, y como es día de Pascua, o día de nacimiento de Cristo, o día de Domingo de Ramos, entonces junto mis manos y me voy a comulgar. ¡Qué error más grande! No has ido a misa los domingos y allá estás metido comulgando. Porque la gente vea que yo sí comulgo, porque la gente vea que yo sí soy católico. Pues no. Llevas a tu hijito a la iglesia, hace la primera comunión y después de la comunión más nunca volvió a la misa. Pero la hermanita cumplió 15 años y el día de los 15 años la hermanita le dice: hermano, quiero que comulgue. Y el pelado, en vez de irse a confesar para recibir a Cristo, no, hermana me pidió que recibiera la comunión y entonces yo voy a comulgar. ¿Qué pecado más grande? Dice la Biblia: entró en él Satanás. ¿Y por qué entró en Judas Satanás? Porque Judas no se convirtió, porque Judas no cambió, porque Judas recibió a Jesucristo con un corazón sucio, perverso, dañado. Tenía el lleno de pecado, de mugre, de basura. Y entonces, en vez de recibir a Cristo, recibió a Satanás. Por eso quiero leérselo. Primera de Corintios. Vamos a buscarlo. Lo que dice San Pablo de una manera más explicado y bonito. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Para que usted se dé cuenta, para que usted pueda comprender qué es la Sagrada Comunión, lo primero que debe entender es que no se recibe bajo pecado, bajo cosas malas y con una conciencia sucia, porque se recibe la condenación. Primera de Corintios 11, 25. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahí viene, versículo 26. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, oído al tambor, el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, lo que hizo Judas, agarró el bocado que Cristo le dio indignamente. No venga usted a decir que no lo sabía. Y si no lo sepa, abra la Biblia para que lo lea. Porque mucha gente concubina, y mucha gente en adulterio, y mucha gente brujera, y mucha gente habiendo cometido cualquier pecado, desórdenes sexuales, robo y sinvergüenzura, andan allá comulgando y abriendo la boca, amén, recibiendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué voy a saber yo, sacerdote, si usted está bien o está mal en la conciencia? El que sabe es usted, el que se debe examinar es usted. Muchas personas nunca van a misa y cuando llegan a la misa ya están de primerito mandando a sus hijos que vayan a comulgar, y esos pelados ni siquiera se han confesado. Muchas personas tienen años sin ir a una iglesia, sin pisar una iglesia, y lo invitaron a un bautizo y allá están, y el día del bautizo todos comulgan, concubinos y no concubinos, viviendo en pecado, no viviendo en pecado. Fíjense bien, examínense bien, oigan con atención. El que coma la copa o beba el que coma del pan o beba de la copa indignamente, es decir, no preparado, no confesado, sin primera comunión, estando en pecado mortal, cualquier pecado mortal que pueda cometer, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y ese fue el pecado de Judas, que estando indigno recibió el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y saben a quién recibió? Al mismísimo Satanás. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Hay gente que no lo sabe, pero hay gente que sí lo sabe y no quiere cambiar.
peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué hay que hacer? Oigan, cada uno pues examine su conciencia. Examine su conciencia, haga un examen de conciencia. 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19. Ahí hágase un examen de conciencia, evalúe qué tipo de conciencia tiene, cómo está con los pecados, cómo está con las cosas malas. Por eso hay que confesarse antes de comulgar. No hay que comulgar y después confesarse. Y aquí hay un error de nosotros los curas también. Viene el feligrés 5 minutos antes de la misa. Padrecito, padrecito, quiero confesarme, por favor. Pero tengo 5 minutos para la misa. Ay, no, padrecito, por favor, rapidito. Bueno, vamos a hacer algo. Yo le doy la autorización para que usted comulgue. No más termine la misa, me busca y yo lo confieso. Error, engaño, no te dejes engañar del padrecito. No hagas eso. Padre, pero es que yo quiero comulgar. Pues busque antes al cura para confesarse y no lo ponga en aprieto 5 minutos antes de la misa porque si hay cristianos. Que 5 minutos antes de la misa llegan a molestar allá. Quiero confesarme y es la hora de la misa. No pongas en aprieto al Padre porque te va a dar un consejo mal dado y te dirá, vaya, comulgue y después te confiesa. Dice la Biblia que si usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo, se come su condenación. Es lo mismo que a Judas. ¿Y cuánta gente, por andar de apurada y por no venir a la hora de las confesiones y por no venir en los momentos de confesiones, andan apurando a los padres? ¿Cuántos sacerdotes diciéndole, mire, comulgue, no hay problema, y después yo la confieso? No, señor, así no es. Estamos aconsejando mal a la gente y si algún padre está escuchando eso, no lo haga. Oigan, cada pues examine su conciencia y luego de examinarla podrá comer y beber, podrá comer el pan y beber de la copa. Después de examinarla, después de la confesión, ahí sí vaya y comulgue. Pero antes no. Antes no. No es que usted tenga un año sin ir a la iglesia, pisar la iglesia y pisó la iglesia en Pascua, entonces voy a comulgar. O una Semana Santa y voy a comulgar. O un diciembre, no señor. O se casó mi mamá, voy a comulgar. No señor. Examine su conciencia. Y lo estoy enseñando con la Biblia. El que coma y beba indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. ¿Qué le pasó a Judas? Entró en él Satanás, porque no comió discerniendo y pensando. Jesús agarró el pan y le dijo, tomen, esto es mi cuerpo, tomen, esta es mi sangre. Judas lo recibió y en vez de convertirse, le salieron los cachos y la cola y fue a venderlo. Y mucha gente recibe su condenación y no la salvación. Y les está pasando como a Judas. Está recibiendo su condenación y no su salvación. Y esto es un error que hay que corregir. Y mucha gente lo está practicando. ¿Cuánta gente se está condenando recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo por no discernir, por no saber lo que está comulgando, por no saber lo que está recibiendo? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Por esta razón, el que come y bebe indignamente el cuerpo, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Miren lo que viene, el versículo 30, presten atención, oído al tambor, versículo 30, escúchenlo. Y por esta razón, por no discernir, por no saber lo que comen, por comulgar sin confesarse, por comulgar y después confesarse, por comulgar en pecado mortal, por esta razón, hay varios de ustedes que están enfermos. Cuando usted recibe la Eucaristía indignamente, se puede enfermar y es una enfermedad que usted le da y que usted no sabe qué tipo de enfermedad tiene. Va donde el doctor a que lo examine el doctor, pero usted no tiene nada. Ha recibido indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Va para que lo examinen, lo revisen, le hacen exámenes de todo y usted está bien. Pero emocionalmente, físicamente usted se siente enfermo, cansado. Examine su comunión. ¿Usted sabía que por comulgar indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se está enfermando? Su alma se está muriendo, la está matando, está agonizando. Miren lo que hizo, cómo terminó Judas. Enfermo.
¿Cómo terminó Judas? Loco, mal. ¿Y qué hizo? Agarró un mecate y se ahorcó. Por eso hay gente dentro de la iglesia que aún siendo muy católicos y muy cristianos se han quitado la vida, se toman un veneno, se guindan una cabulla. ¿Qué le pasó si era tan misero? Claro, estaba recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, indignamente se enfermó. Y dice San Pablo más adelantico, escuche, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos están muertos. Hay gente débil que anda del timbo al tambo, no sabe qué es. Esos que le pegan la depresión, esos que le pegan la angustia, esos que les da esos males que nadie tiene, nadie me quiere, todos me odian, no sé qué hacer con mi vida. Estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, estás débil y puedes morir y puedes estar enfermo. Eso le pasó a Judas. Y la gente piensa que la comunión es un juego. Y la gente piensa que puede comulgar de cualquier manera. Y la gente piensa que puede recibir a Cristo de cualquier manera. No, Señor. Estás recibiendo tu propia condenación. Te estás muriendo. Por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles. Y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados en este mundo. Y eso le pasó a Judas. Sigamos con el Evangelio. Él promojó el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Miren lo que viene. Jesús le dijo a Judas, lo que quieres hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos opusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o darle algo a los pobres. Jesús le dijo, vaya, haga lo que tiene que hacer. Los discípulos no entendieron. Dice la Biblia, Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Después de recibir la comunión, salió de la presencia de Jesús y se fue. Se sintió mal, se apartó, se alejó. Y así hay mucha gente que después de comulgar son como Judas. ¿Usted no ha visto que dentro de la iglesia los padres llevan a sus hijos a la iglesia durante 2 años para que le den la catequesis? Y los niños van al templo y van a la iglesia y van a recibir la Sagrada Comunión. Y el día de la primera comunión, los niños con sus manitos juntas, los niños con sus guantes, con su rosario, con su Biblia, con su vela, aquello es algo lindo. Reciben la Sagrada Comunión. Y después de recibir la Sagrada Comunión, salen inmediatamente. Se les hace de noche, en español, se alejan de la iglesia y el domingo siguiente ya ni a misa van. Y el mes siguiente no van a la misa. Y por eso los niños dicen, desde que hice mi primera comunión que no comulgo. Recibió a Jesucristo hace 1 año, recibió a Jesucristo hace 2 años y ahorita que se va a confirmar, vuelve a recibir a Jesucristo porque confesó. Se les hizo de noche. Escuchen, niños, si usted está en la catequesis, si usted está yendo a la iglesia y está haciendo su catecismo, está haciendo su formación, su preparación para la primera comunión, si usted está yendo un día a la semana durante todo el año a recibir la formación para recibir la Sagrada Comunión, la doctrina, está recibiendo la doctrina para la comunión. Y el día que usted comulga, se va a alejar de la iglesia. Y es usted de los que dicen, después de que salga de eso, no vuelvo a misa. Después de que salga de eso, no vuelvo más. Esto lo voy a hacer porque es un requisito, para que la gente vea. Es mejor que no coma a Cristo, es mejor que no reciba la comunión. Porque dice la Biblia que entró en él Satanás, dejó a Jesucristo inmediatamente y se le hizo de noche a Judas. Y esos traicioneros, hay niños que traicionan a Jesucristo y jóvenes que traicionan a Jesucristo, que han recibido la comunión y han dejado la iglesia, representan y se identifican con Judas.
que habiendo recibido el bocado, le dicen a Cristo, chao Cristo, me voy. Ya recibí lo que quería, adiós, y dejan de ir a la misa. Si usted recibió su sagrada comunión, no sea un Judas que aleja tu vida de Cristo y la acerca al mundo. Por el contrario, después de que recibió la comunión, es más cuando usted debe ir a la iglesia a comulgar todos los domingos. Es más cuando usted debe ir a confesarse, a recibir a Jesucristo. Es donde tiene que decirle a su papá, a su mamá, yo ya soy grande, ya quiero comulgar, entonces de ahora en adelante tendré el hábito, porque soy cristiano, de ir todos los domingos a la misa a recibir a Jesucristo. Si no va a comulgar, es mejor que te salga de la doctrina y le diga a su papá, a su mamá, yo no quiero volver para acá porque yo no quiero hacer la primera comunión. Gana más que lo que estás ganando ahora, que te has alejado de Cristo. Y me da tristeza, porque de 100 niños que reciben la primera comunión, solamente si acaso 5 o 1 se quedan en la iglesia y sigue participando, y los demás se van de la iglesia y ya no comulgan. ¿Para qué carrizo recibieron a Cristo? ¿Para qué carrizo recibieron la comunión? Dice la Biblia, salió Judas de la presencia de Cristo y era de noche, se les hizo de noche, traicionaron a Cristo también. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Oigan lo que viene. Una vez se fue Judas, Jesús le dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como le dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Viene Pedro. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Me seguirán más tarde. Pero Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. El pecado de Judas fue la traición y el pecado de Pedro fue la negación. Y miren, Jesucristo lo dijo en San Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 26. Lucas 9, 26. Jesús lo dijo para que ustedes y yo lo tengamos presente. Lo que hizo Pedro, la negación, lo que nosotros hacemos con Jesucristo. Oigan, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pedro le dijo a Jesús, yo daré mi vida por ti. ¿Cómo que no puedo ir donde tú vas? Y Jesús le dijo, mire Pedrito, antes de que el gallo haya cantado 3 veces, tú me habrás negado. Antes de que el gallo cante, tú habrás negado que me conoces. Tú no puedes ir conmigo ahora. Le digo, claro que sí, yo daré mi vida por ti. ¿Y cuál fue el pecado de Pedro? La negación. Se le acercó una persona y le dijo, tú eres Galileo, tú andabas con... No, yo no soy. Otra persona, mire, tú andabas con él. Yo no soy. ¿Tú eres cristiano, andabas con él? No. Negó 3 veces a Cristo y cantó el gallo. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que también comulgan, aquellos que también reciben la comunión, aquellos que también reciben a Cristo, pero les da pena, niegan conocer a Cristo, niegan ser del Señor. Y así hay muchos dentro de la iglesia que están negando que son cristianos, que están negando que son creyentes. Salen a la calle, miran para que la gente no lo dé pena, agachan la cabeza, se acurrucan bien y se hacen una señal de la cruz toda chueca y que nadie se dé cuenta. Les da pena persinarse. Están negando a Cristo. Le da pena cargar la Biblia y que la gente lo vea con una Biblia. Y si carga una Biblia, uy, no, ¿qué va a hacer usted con la Biblia? Niegan a Jesucristo. Le da pena en una exequia cuando alguien muere,
empezar el rosario y decir Ave María Purísima, que venga el Padre o que venga la rezandera. Yo no lo voy a hacer, le da pena. Niega ser cristiano. Esconde el rosario que carga o la cruz que carga. Tenemos en la iglesia personas con miedos tontos, con miedos bobos. Tenemos a las personas en la iglesia que viven del qué dirán, que le da pena y vergüenza decir que creen en el Señor, que creen en el Salvador. Eso le da pena. Se avergüenzan de las cosas de Dios, se avergüenzan de Jesucristo, se avergüenzan de las cosas del Señor. Y andan metidos en todo, pero para las cosas de Dios le da pena. Entonces son de los mismos que no le da pena cargar a la moza de la mano en la calle, aunque lo vean todas las personas y sepan que no es la esposa. Son de los mismos que no le da pena cargar la botella de aguardiente o de tequila o de ron en la mano y andar borracho por ahí haciendo el ridículo en las calles, pero le da pena hacer una oración o ir a la iglesia. Se avergüenzan de las cosas que deberían no avergonzarse y se agrandan de las cosas que deberían darle pena y vergüenza. En la misa le pide que leen, no leen. En la misa le pide que cante y no cante. En la misa en la iglesia el Padre le pide que venga a servir en el altar y le da pena. Se avergüenzan, niegan a Jesucristo. Pero no le da pena salir por allá de medio desnuda en la calle, en las redes sociales, mostrando su cuerpo, mostrando sus cueros. Eso sí no le da pena. Pero las cosas de Dios sí le da pena. Entonces tenemos a la gente que son como Pedro, que niegan a Jesucristo, que reniegan de las cosas de Cristo, que se apartan de las cosas del Señor. Y hoy la Biblia nos enseña que eso está mal y Jesús corrige a Pedro y le dice, tú me vas a negar, tú vas a negar que me conoces y antes de que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Y así pasó y así lo hizo. Pedro sintió vergüenza y para esas personas dice San Lucas 9:26, el que se avergüence de mí delante de los hombres, ante Dios yo me voy a avergonzar. ¿Y cuánta gente anda avergonzada? Anda apenada de las cosas de Dios. Le da pena las cosas del Señor. Y eso no debe ser así. Esta palabra de Dios nos debe ayudar a pensar. En primer lugar, a recibir la comunión debemos hacerlo dignamente. No recibamos la Sagrada Comunión por hacerlo. No vayamos a la misa a recibir la Sagrada Comunión si no estamos preparados. Y no recibamos a Cristo si no nos hemos confesado. Aunque haya gente, aunque nos manden, aunque el Padre nos diga, después de la misa comulgue, no hay problema. Después de la misa yo lo confieso. Díganle, no Padre, haga las cosas al derecho. Eso está al revés. Así no lo haga. Porque me voy a tragar mi condenación. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Y en segundo lugar, debemos aprender a no negar a Cristo. Que no nos avergoncemos de Cristo y de las cosas de Cristo. Que nos sintamos orgullosos de las cosas de Dios sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza.